La hacienda o ex hacienda Pro, ubicada en el distrito de Los Olivos, fue una de las 49 haciendas existentes en el extenso Valle de Lima en el siglo XVII. Y aunque al día de hoy solo queda en pie la capilla, la casa del administrador y una parte de las rancherías, estos restos siguen conservando muchas de sus características arquitectónicas de origen virreinal, lo cual de por sí ya lo hace un interesante monumento histórico. Pero, ¿sabes qué actividades se hacían en esta hacienda? ¿O qué papel jugaban estos lugares en la economía del virreinato? ¿Y por qué incluso un virrey llegó a realizar valiosos donativos para la capilla de la hacienda Pro? En este video te vamos a contar un poco más sobre el rol que jugaron estas haciendas en la historia. Todo comienza en la época colonial, durante el siglo XVI. Los españoles fueron estableciéndose en los valles para aprovechar el caudal de los ríos y los sistemas hídricos diseñados por los antiguos pobladores de la zona. Allí construyeron las haciendas. Estas eran centros de producción agrícola y ganadera cuya función era abastecer al mercado interno y externo. En un inicio, las labores de cultivo eran realizadas por la población indígena. Los habitantes de los valles, quienes habían sido anteriormente conquistados por los incas algunos siglos atrás, ahora tenían que dar tributo a la corona española a través de su trabajo, siendo explotados en el proceso. Sin embargo, debido a que muchos de ellos huían y se dispersaban a otras zonas, se trajeron esclavos de distintas regiones de África que pasaron a conformar la mayor parte de la fuerza laboral. En el caso de la hacienda Pro, esta entraría en función en los años 1600. Sus primeros propietarios fueron los hermanos Juan y José Delgadillo y Delgadillo. Su producción agrícola constaba inicialmente de trigo y caña de azúcar, pero su principal demanda llegó a ser el aceite de olivo, un producto muy demandado por sus usos en la actividad gastronómica y como combustible para el alumbrado de lámparas. Asimismo, se practicaba la crianza de animales como caballos, burros, carneros, cerdos, vacas y otros. Esta orientación netamente agrícola va a ser poco a poco complementada también con actividad ganadera, porque recuerden que para desarrollar algunas actividades agrícolas, como el arado, por ejemplo, o el transporte de algunos materiales, era necesario la tracción animal, la fuerza animal, y entonces se van a procurar criar vacunos, caballos, mulas, para poder desarrollar todas estas actividades. Incluso, recuerden que durante esta época van a existir molinos para poder triturar el grano, y entonces se van a utilizar primero la tracción animal, ¿no? Se colocan unos enormes soportes de madera, a cada extremo un animal, y estos animales van a ir girando constantemente para que la piedra de molino se encargue de triturar todos los granos y producir harina, que era, por ejemplo, en el caso de trigo, un elemento indispensable para desarrollar toda la actividad panadera y de productos de pastelería en general en la ciudad. Luego, la hacienda pasó a manos de José Félix Urdanegui, quien fue capitán de caballos y alguacil mayor del Tribunal de la Inquisición en el Virreinato del Perú, y que además tenía el título de Marqués de Villafuerte. Este fue un título nobiliario concedido por el rey Carlos II de España a la familia de José Félix, quien era de origen vasco y se había establecido en Lima. El nombre que se le daba a una hacienda podía ser tomado por el apellido del primer propietario, por el nombre de algún santo o el nombre de algún antiguo señorío de la región, y en algunos casos se le cambiaba el nombre cuando pasaban a manos de un personaje importante. Tal es el caso del general Mateo Pro León, marqués de Celada de la Fuente, de la familia criolla propietaria de varias haciendas alrededor de Lima y por el cual la hacienda de Pro terminó llamándose así. Esto de aquí habría que explicarlo, ¿no? Porque una hacienda adquiere originalmente el apellido del primer propietario o adquiere el nombre de alguna toponimia, de algún pueblo antiguo, ¿no? Pero en este caso, esta hacienda se va a rebautizar porque los anteriores propietarios no van a tener el abolengo, el título nobiliario de el general Mateo de Pro León, un marqués. Tenía que necesariamente trascender dentro de este escenario social colonial que teníamos en el siglo XVII.
Y es por eso que él, al momento de adquirir la propiedad, lo va a rebautizar. Y es así como van a ir apareciendo en los posteriores documentos Hacienda de Pro. Y el general Mateo de Pro es que finalmente va a tener un dominio pleno de esta hacienda. En 1763, el virrey del Perú era Manuel Amat y Junyent, quien había sucedido a José Antonio Manso de Velasco, también conocido como el Conde de Superunda, famoso por haber gestionado la reconstrucción de Lima luego del devastador terremoto de 1746. Ahora, Amat podría ser reconocido por diversos factores, tal vez porque en su gobierno se dio la Guerra de los 7 Años, un conflicto que enfrentó a las principales potencias de la época por la supremacía colonial, por lo cual Amat tuvo que llevar a cabo planes de defensa y fortificación en las principales zonas costeras y puertos. También podríamos recordarlo porque en su gobierno se realizaron varias obras importantes como la Alameda de Hacho, la reconstrucción del Paseo de la Alameda y de los Descalzos y la fortaleza del Real Felipe. Pero estoy seguro que la gran mayoría lo recordará porque tuvo como amante a Micaela Villegas, también conocida como la Perricholi. De hecho, se dice que Amat realizó la obra del Paseo de las Aguas en el Rímac en su honor. Quizás era esta predilección a brindar obsequios a las damas distinguidas de la época que el virrey realizaría una donación a la hacienda de Pro cuando los propietarios fueron las hijas del general Pro León. Dicha donación consistía en 2 campanas para la capilla, de las cuales solo una de ellas aún se conserva hasta el día de hoy. Este hecho, además de ser anecdótico, nos muestra la importancia que tenía la Iglesia Católica en la sociedad limeña de esa época, pues cada hacienda tenía una capilla, y en ella los esclavos indígenas y africanos eran adentrados en la fe católica. Recuerden que la Iglesia Católica es una institución muy importante, los propietarios son muy devotos, ¿no? muy católicos, y entonces el hecho de permanecer en sus haciendas, ahí en los valles, no implicaba de pronto su traslado inmediato y oportuno a una iglesia, a una parroquia catedral de la ciudad, y entonces tenían que acondicionar dentro de sus haciendas este tipo de infraestructura religiosa, que además permitía, desde la iglesia, el tema de la evangelización, es decir, adentrar a los esclavos, a los indígenas, en esta nueva fe impuesta y traída por los españoles. Aún después de haber pasado el turbulento periodo colonial y la independencia, las haciendas siguieron cumpliendo un rol importante en la sociedad, pero siendo afectadas por la industrialización. En el siglo XX la hacienda integró el complejo empresarial de Eulogio Fernandini, famoso empresario minero que continuó con la producción de la hacienda. Pero el paso de los años, la urbanización y la modernización de las ciudades hizo que la hacienda fuera perdiendo sus áreas de producción, quedando solo en pie la Capilla de Pro, también conocida como la Capilla de los Sagrados Corazones, la cual actualmente es tutelada por los adjudicatarios de la ex hacienda Pro. Sin embargo, se han hecho varios esfuerzos para conservar el lugar. En octubre de 2008, a través de la resolución directorial número 1550, la Capilla de Pro es declarada junto con la Casa Hacienda Garagay como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, en el 2018 se inauguró el Parque de los Novios frente a la capilla, con fuentes de agua, canchas deportivas y juegos infantiles, convirtiéndolo en un punto de reunión para los vecinos y visitantes. Y en julio de 2022, los vecinos de la Hacienda Pro realizaron actividades para la recuperación y embellecimiento de la capilla, que había sufrido daños producto de la humedad y de actividades realizadas de manera irregular, como es ser pintada sin asesoramiento técnico adecuado. Actualmente, la capilla sigue en funcionamiento, con una fachada renovada donde se realizan misas, matrimonios comunitarios y otras actividades, lo que evidencia que este espacio sigue vivo como una muestra imborrable de nuestra historia. Y así hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo. Y si quieres que hablemos sobre otros temas, puedes dejárnoslo aquí abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias. Hasta la próxima.